Para los que no somos mexicanos, ¿podría explicar qué fue el FOBAPROA? Sí, es fácil, a ver, muy fácil. Fue el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que luego fue sustituido por el IPAB, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Son instituciones que hay en todos los países. Mira, hay un problema que nadie ha sabido exactamente cómo resolver y es el siguiente. ¿Qué haces cuando un banco quiebra? Los bancos manejan el dinero de los ahorradores y los invierten para ganar dinero. Y un poco del dinero que ganan se los dan a los ahorradores en forma de intereses. Nunca les dan todo lo que ganan porque el banco, por eso es un gran negocio. Lo que hacen, para ponerlo en términos sencillos, el banco compra el dinero barato y lo vende caro. Compra el dinero al 2% anual y lo vende al 4% anual. Lo presta al 4% anual. En determinadas situaciones de crisis, los bancos se quedan sin dinero. El dinero se evapora de una manera muy curiosa. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si las inversiones, los 100 euros que metiste tú de inversión en hipotecas, resulta que las hipotecas no las pagan los dueños de las hipotecas y el precio de las cosas baja, y de esos 100 que habías metido tú en inversión ya solo valen 80, el banco ha perdido 20 y sin embargo le tiene que seguir pagando a los ahorradores. En los casos de grandes crisis económicas como la de México en el 82, que es precisamente la del FOBAPROA, la del 94, que fue aterradora y que esa sí la viví en todo mi esplendor. Perdí una casa, había hecho un esfuerzo por comprarme una casita, nos quedamos sin casita, la vendí, pero la vendí después de pagar unas cosas absurdas que se inventó el hombrecillo Cedillo. Bueno, entonces el Fondo Bancario de Protección al Ahorro era precisamente la institución que reunía fondos para asegurar los depósitos de los ahorradores. Cuando la gente habla de rescate bancario, siempre piensa que a los millonarios dueños de los accionistas de los bancos se les regala dinero. No, no es así. Los rescates bancarios generalmente rescatan a los ahorradores y en todos los países del mundo ocurre así. Es decir, hay un seguro que el Estado da para que los ahorradores no pierdan su dinero, sobre todo los pequeños ahorradores. Entonces, mientras más hay un límite, incluso hay países donde hay un límite que hasta tanto dinero está protegido por un seguro de bancario, un seguro que el Estado le ofrece a los bancos para que operen, y lo que pierdas más, digamos que hasta 100,000 euros. Y si tú tenías 200,000 y los perdió todo el banco, pues tú solo puedes recuperar 100,000, los otros 100,000 se van a pérdidas, como se van las pérdidas del banco. Y todo este dinero del banco no tiene nada que ver con el dinero que tienen los dueños de los bancos, los accionistas, que no responden con su patrimonio sobre las operaciones bancarias. Cuando hay una crisis, por ejemplo, en México en el 94, el peso se devalúa brutalmente, los intereses se disparan al 140%. Me acuerdo que yo se lo decía al banco con mi casa, o sea que yo te tengo que pagar 1,4 veces el dinero que me prestaste para la hipoteca, al que te debo. En este año te lo tengo que pagar 1,4 veces para podértelo seguir debiendo. Es decir, 140% de intereses para seguir debiendo el 100%. Y me decían, sí. Pues no tengo. Si tuviera para pagarte el 140% del precio de mi casa durante este año, pues te lo pagaba yo en este instante y ya era mía. Cuando hay un desastre así, donde la gente no paga, donde el dinero se evapora realmente porque las cosas en las que estaba invertido el dinero bajan de valor, las casas, las empresas que quiebran cuando hay crisis económicas, etcétera. Todo eso lo protege un seguro que dan todos los gobiernos del mundo, y se presta, sí, a veces a que los banqueros abusen. En el caso de España, por ejemplo, fueron las cajas llevadas por las propias comunidades autónomas, las de la crisis del 2010, 2011, 2012. Y mucha gente cree que se le dio dinero a la banca privada. La banca privada no tuvo ningún problema. El problema de la crisis de las cajas en España fueron precisamente las cajas que administraban
los gobiernos de las comunidades autónomas. Bueno, en México en hubo una crisis del copón y a los bancos se les tuvo que rescatar con una enorme cantidad de dinero, mucho más de lo que tenía el Fobaproa, por lo cual México tuvo que endeudarse. Pero luego se descubrió que los listos banqueros estaban metiendo sus deudas propias y las deudas de sus otras industrias y las deudas de sus otros negocios en el paquete del Fobaproa para que también les pagaran eso. Y el asunto pues no fue nada agradable. Ese es el nivel de corrupción que destruye incluso algo que no es que sea una buena idea, es que no hay otra forma de que funcionen los bancos. Nadie metería su dinero al banco si no estuviera asegurado de alguna forma y solo lo pueden asegurar los estados.